Buen día, mis amados hermanos. Bienvenidos al estudio de hoy. Les invito, si pueden ahí acompañarme, vamos a darle gracias al Señor, amén, por este momento, esta clase, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos una vez más, Señor, estudiar tu palabra, mi Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueden beneficiarse de igual manera, Señor, como yo, para compartir, Señor, y escudriñar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y que podamos aprender bastante, mi Dios Padre, de ti, Señor, en este día. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, este es el estudio número 15, amén. Los que tienen su expositor, el título es Sanar el alma y sanar el cuerpo, amén. Y el pensamiento central de esta clase es: Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Y el texto que sobresale, el texto áureo en esta clase, se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 9. Dice que ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Ok, y tenemos tres objetivos como de costumbre. El primero es entender la realidad de la naturaleza divina de Jesús, igual a la del Padre. Y el número 2 es reconocer la omnisciencia de Jesús, que escudriña los secretos del corazón. Y el tercero es experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. Amén. Los que no tengan su expositor, la base bíblica de este estudio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 3 al 12, o mejor dicho, del 1 al 12. Amén. Voy a leer la base bíblica desde el 3 al 12. Dice su palabra bendita: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. En el 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el versículo último, el 12: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Muy bien, en esta clase encontramos al Señor Jesucristo en Capernaum, amén, prácticamente el centro de aquella región donde Él operaba, llevando las buenas nuevas de salvación, amén. Una vez que la gente pues se dio cuenta de que Jesús se encontraba en aquel lugar, pues pronto se llenó la casa, amén, donde Él se encontraba, y hasta no caber más. No hay duda de que el Señor realizó muchos milagros en esta ocasión, pero Marcos y los escritores sinópticos, o sea, los gráficos, los expresivos, se enfocan con intensidad el caso del paralítico que recibió perdón y sanidad física. Entonces, pues la enfermedad que sufría este hombre le había atado a una vida miserable, una vida sin esperanza, pero este mismo paralítico que Jesús curó sufría de una enfermedad aún más terrible, la enfermedad del pecado, del cual su enfermedad física pues era símbolo y muy probable también la consecuencia de ella. Entonces Jesús reconoció la fe tanto del hombre como de sus amigos y respondió con una declaración que produjo en sus oyentes más sorpresa de la que había producido el hecho de que estaban abriendo el techo de aquella casa. Amén. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, que está la expresión: hijo, tus pecados te son perdonados.
Nadie le había pedido nada, pero Jesús leyó el corazón, amén. Él vio el deseo de querer ser sanado, pero no solamente de su cuerpo, sino de su alma, amén, de su condición crítica. Entonces Jesucristo percibió el abatimiento por el pecado que había producido la enfermedad y la angustia por el remordimiento, amén, y de inmediato pronunció la palabra de perdón y paz, amén. Entonces, afirmando que los males físicos y sociales son menos graves que las enfermedades morales y espirituales de las cuales aquellos son los síntomas y también las consecuencias de un alma moribunda, de un alma agonizante, amén. En el proceso de restaurar a este hombre hay una manifestación clara y contundente de la divinidad del Hijo de Dios. Lo primero que se nos informa es que Jesús mostró su deidad, amén, al descubrir lo que aquellos fariseos maliciosos e incrédulos pensaban en lo más íntimo de sus corazones, amén. Esto pues nos hace pensar en el concepto bíblico de que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, amén, así lo dice su palabra en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Esto no era otra cosa sino el uso de la omnisciencia de Jesús, amén. Y en segundo lugar, pues vemos la deidad, o sea, la omnipotencia, amén, de Jesús en el acto de perdonar los pecados del paralítico. Los enemigos de Jesús pues estaban en lo cierto al decir que solo Dios puede perdonar, tal como lo dice su palabra, amén, en el Salmo 103 versículo 3, Miqueas 7, 18, pero lo que no sabían era que Cristo es Dios, amén. Y en tercer lugar, Jesús mostró su divinidad al curar a este hombre con el solo efecto, su poderosa palabra, amén, con la cual lo sanó de su parálisis, amén. Pues entonces vamos a ver estos 3 puntos, mis hermanos. Vamos a ver el primero. Dice, Jesús conoce la verdadera necesidad del ser humano, amén. Y nuestro primer inciso, en cada punto vamos a ver 2 incisos, es la multitud siempre necesita oír la palabra de Dios. Vamos a empezar ahora desde los versículos 1 y 2, los cuales no leí desde el comienzo. Dice su palabra ahí mismo en Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces aquí podemos percibir que la prioridad de Jesús no era tanto poder realizar milagros, sino que su misión principal era comunicar, amén, y enseñar a la gente el mensaje del evangelio, amén. Es cierto que su compasión por los que sufrían enfermedades lo impulsaba a sanar y liberar a cuantos venían a él, pero fijémonos que él no dejaba pasar ninguna oportunidad para hablarles del reino de Dios, amén, de dar las buenas nuevas, amén, de salvación. El pasaje bíblico nos informa que volvió a Capernaum, amén, dice que después de algunos días. Entonces su ausencia se debió a un recorrido que hizo por toda Galilea, esto de acuerdo a Marcos capítulo 1 versículo 39. Pero cuando todo el pueblo supo de inmediato que estaba en casa, amén, esto fue una noticia pues muy interesante para los ciudadanos de aquel lugar. Creemos que el punto de reunión fue la casa que Jesús alquilaba posiblemente en Capernaum como su residencia temporal, amén. Es interesante observar que no cerró sus puertas para tomarse 1 o 2 días de descanso muy merecidos, amén, después de aquella gira. Por el contrario, el Señor empezó a recibir a la multitud, amén, con mucha energía y con profundo amor, amén. El versículo 2 dice que se juntaron muchos, amén. Dice que de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, amén. O sea que estaba lleno por todos lados, por las ventanas, por cualquier parte que pudieran ellos estar escuchando, amén, la palabra del Señor. Entonces 2 cosas se pueden deducir de este exceso de gente, amén. Número 1 es que había una gran necesidad en el pueblo, amén. La sinagoga no pasaba de ser un lugar al cual se iba por ley, amén, por costumbre, amén, pero pues prácticamente se regresaba
de la misma forma, amén. Y número dos, pues Jesús traía esperanza, amén, para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llevaban en su cuerpo. Otros acudían con el alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje de Dios. Y para todos había una respuesta apropiada, llena de esperanza, amén, y vida eterna. Muy bien, ahora vamos a ver el inciso B en este mismo punto. Dice: los que buscan sanidad necesitan perdón divino. Voy a leer ahora los versículos 3 y 5 una vez más, para recordarnos más de la lección. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escritores de los evangelios pues recogieron toda la información posible y destacaron lo más importante para nosotros, los lectores de todos los tiempos. También hay que reconocer que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, pues nunca podríamos terminar de leerlo, amén. Como lo dijera uno de ellos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, dando a entender que fueron muchas las cosas que Jesús hizo, y que si se hubieran escrito todas, cada una de estas cosas, amén, que él hizo, pues los libros dice que no cabrían en el mundo entero, amén. Así fue como Marcos, el primer periodista, amén, de la iglesia, dejando a las multitudes y todas las cosas que sucedieron esa tarde, concentró su atención en el cuadro que estamos ahora analizando, amén. Entonces, por cierto, que es uno de los más conmovedores y de profundo contenido. Hay en él una manifestación de compañerismo, de amor, de fe, de acción y victoria. Ven, varios detalles deben de ser señalados en torno a este pasaje para nuestra comprensión. Amén. El primero es que 4 amigos, o posiblemente familiares, amén, pero algo entre sí es que estaban llenos de compasión. Trajeron a este amigo paralítico, amén. Esto nos da la idea de la responsabilidad que tenemos de ayudar a otros, ¿verdad? Acercarse a Jesús para poder recibir la salvación, la sanidad del alma, amén. Y número 2, la fe vence cualquier obstáculo, amén. Estos hombres no se desalentaron ante la dificultad de entrar al espacio en que estaba el Señor, amén. Mientras pues unos buscan la forma de salirse, amén. Lo vemos siempre en los servicios. Hay gente que va a rastras, hay gente que va a fuerzas, hay gente que está molesta, todo el tiempo viendo el reloj, buscando la forma de salirse. Mientras que otros buscan la forma de poder entrar, amén, de poder tocar, de poder recibir un toque del Señor, de poder escuchar, amén. Entonces, este era el caso de estos amigos. Subieron por la escalera exterior a no encontrar más ventanas, a no encontrar acceso por la puerta. Suben la escalera exterior y abrieron una terraza, posiblemente de barro, que cubría la madera del techo, e hicieron descender la camilla en que traían a su amigo, amén. Y tercero, Jesús ve y premia todo esfuerzo, amén, cuando este se realiza con fe. Amén. El versículo 5 dice que Jesús fue movido a compasión al ver la fe de ellos. Dice, aquí no se habla solo de la fe del enfermo, sino que también Jesús toma en cuenta la fe de los que lo ayudaron a poder llegar a Jesús. Número 4, Jesús empezó su obra en aquella vida con la expresión siguiente: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Lo espiritual debe atenderse primero, amén. Lo demás viene por añadidura, amén. Muy bien, ahora vamos en el punto número 2. Jesús descubre la malicia y falsedad de los incrédulos, amén. Esto es muy importante, y el primer inciso: no pueden ocultar su malicia e hipocresía, amén. No pueden ocultar su malicia e hipocresía. Los versículos 6 y 7, les recuerdo, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, en estos versículos se nos revela una serie de datos
relacionados con los atributos divinos que Jesús usó mientras estuvo en esta tierra. ¿Ven? Ya sabemos por Filipenses 2:7 que Él se despojó de su gloria, amén, y sus atributos divinos para poder encarnarse, amén, vestirse de carne y sujetarse a la naturaleza humana. Sin embargo, en algunas ocasiones hizo uso limitado, pudiéramos decir, de esas características para que los creyentes comprobaran su divinidad. Amén. En esta reunión o servicio de avivamiento, si me lo permiten decirlo, había un grupo de escribas, estos supuestos llamados maestros de la ley, acudieron a la casa donde Jesús predicaba ya predispuestos a no creer en Él, inclinados a buscar hasta lo más insignificante, amén, cualquier razón para denigrarlo, para manchar su testimonio, para abochornarlo, amén. Pero como siempre, el enemigo de las almas nunca va a poder ganarle a Dios, amén, y a sus propósitos gloriosos. Dice, y leímos que ellos cavilaban en sus corazones, es decir, que criticaban mentalmente, amén, a Jesús por la manera en que le habló al paralítico, amén. Y esto a muchos los hace muy machos, muy graciosos, amén, porque pueden susurrar basura y media o pueden pensar mugrero y medio y no tienen el valor ni siquiera de dar la cara, amén. Este fue el caso de estos fulanos. La pregunta de los enemigos de Jesús era, ¿por qué habla así? Amén. Esto nos indica que a ellos pues les causó asombro, amén, oír que Jesús impartiera perdón de pecados al paralítico, algo que solo podía hacer Dios, amén. Estos religiosos judíos no podían ni siquiera imaginar que frente a ellos estaba el eterno Hijo de Dios, amén, en quien habita toda la plenitud de Dios, como dice su palabra en Colosenses 1:19, es decir, toda la divinidad, amén. Entonces aquí comprobamos que sí se tiene tanta duda en cuanto a la divinidad de Jesús. Todo lo que creamos de Él y toda nuestra admiración, enseñanza y ejemplo no vale absolutamente nada, amén. Jesús es quien dice ser el Dios encarnado, y para aquellos que no lo consideran así, entonces es un blasfemo, un farsante e impostor. Los enemigos de Jesús tenían razón en cuanto a que solo Dios puede perdonar pecados. Su problema era que la ceguera espiritual en que se encontraban no les permitía percibir la gracia de Jesucristo ni disfrutar la gloria de su presencia, amén, como el resto de la congregación, amén. Entonces, estos falsos religiosos no entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según su misión de restaurar al hombre en su totalidad. Amén. Y el inciso B dice, no pueden saciar las necesidades humanas. Amén. Para esto les recuerdo los versículos 8 y 9, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, aquellos enemigos de Jesús nomás no se daban por vencidos. Amén. Ellos simplemente no estaban dispuestos a reconocer la deidad de Jesús, sino más bien estaban propuestos a desafiarla de la manera más sutil, amén, tratando de razonar con pues una mente carnal, amén, lo que viene a ser espiritual, y murmuraban entre sí contra Jesús. Entonces, la incredulidad siempre lleva a los perdidos a pensar, a hablar y a actuar mal en contra de Dios. En el versículo 8 notamos que Jesús conoció lo que había en el corazón de sus adversarios por una manifestación de su omnisciencia. Este es un atributo divino que consiste en conocer todas las cosas, también incluyendo los secretos de la mente humana, lo más escondido en el corazón. Esto se deduce de que el Señor conoció, dice, en su espíritu lo que cavilaban dentro de sí mismos. Amén. En el versículo 9 se hace una doble pregunta a estos maestros legalistas. Dice, ¿qué es más fácil, perdonar al paralítico o sanarlo? Amén. Para ellos ambas cosas pues estaban fuera de toda posibilidad. Amén. Su incredulidad los hacía completamente inútiles en lo que a las cosas de Dios y el bien de la humanidad se refiere.
para lo que son buenos los incrédulos es para hablar necedades, amén, para criticar, señalar, denigrar a otros, amén, ni hacen ni dejan hacer. Amén. Los que dan la espalda al Señor siempre se sienten atados de pies y manos cuando se trata de dar una respuesta que trascienda, amén, lo material y lo pasajero de este mundo. Amén. Nada es fácil, aunque finjan, nada absolutamente es fácil para los que viven a su manera y desechan a Jesús en su vida. Amén. Y en este último punto, mis hermanos, el inciso A, que es lo mismo, demuestra su poder para perdonar y sanar. Amén. Les recuerdo los versículos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se puede sugerir que aquellos intrusos aguadafiestas, amén, que habían llegado solo para estorbar la obra de Dios, pensaban dentro de sí que Jesús pretendía tener la capacidad de impartir perdón, porque pues tal cosa corresponde solo al ámbito invisible, amén. No había modo de probar con hechos físicos si una persona está perdonada o no, y así es como razonan los incrédulos, amén. Ellos excluyen los actos de fe y la obra de Dios en el hombre de lo real, porque según ellos tales cosas no se pueden probar científicamente, amén. Pero nosotros tenemos testimonios reales del poder de Dios, amén. Tenemos sanidades comprobadas por los médicos, vidas transformadas y reconocibles, amén. Liberación del poder de los demonios, liberación de los vicios, restauración de la familia, ya sea por la pérdida de un ser querido o el divorcio, amén. Y muchas maravillas más. Entonces Jesús dio a sus adversarios incrédulos una prueba visible de la obra invisible que había hecho en el paralítico al impartirle su perdón, amén. Entonces, para demostrarles la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados, iba a sanar cada nervio, amén. Él iba a sanar cada tendón, cada hueso, cada músculo de aquel hombre inmóvil que había llegado a su presencia, que había llegado a sus pies, amén. En ese momento el Señor dirigió su vista y su voz a aquel hombre inválido, y con la autoridad divina que ha tenido y tendrá por la eternidad como el Verbo creador y Señor de toda la creación, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Es tan materialista el hombre incrédulo que si no ve cosas físicas no puede creer en lo espiritual, pero Dios en su misericordia nos ha provisto un evangelio que abarca todas las dimensiones de la vida, a fin de que nadie tenga excusa para no servirle, para no creer en Él. Amén. Y nuestro último inciso, su propósito es que todos le den la gloria a Dios. Amén. En el último versículo, el 12 que leímos, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En este versículo podemos enfatizar una serie de acciones tomadas por aquel hombre que fue sanado por Jesús. Amén. Acciones que también se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. Amén. Que veamos el primero. El primero es entonces, Él se levantó enseguida, ¿verdad? Acabamos de leer el versículo 12, así comienza, entonces Él se levantó enseguida. Vemos que la palabra vivificante de Jesús, pues, fortaleció el cuerpo de aquel hombre, amén, cuyo corazón, pues, ya gozaba de la salvación, de vida eterna, amén. El levantarse por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y responde, amén, por su propia cuenta, amén. Y luego seguimos leyendo el número 2, tomó su lecho, amén. Esta es una señal de responsabilidad, amén. Lo que le había servido de base en su postración, amén, de decaimiento, de inercia, ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía, amén, con carácter y con decisión, amén. Número 3, dice que salió delante de todos, obediente aquí al mandato del Señor, amén. Él salió y se fue. La persona salva tiene que salir de su
aturdimiento, amén, de su encierro, amén. Tiene que empezar a caminar por la senda angosta a la vista de todo el mundo, amén, de la mano del Señor. El número 4, todos se asombraron, dice su palabra. Entonces cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, amén, cuando ya no hay sanidades, cuando ya no hay milagros, amén, cuando ya no está la palabra predicada con poder, amén, es porque el poder de Dios se ha ausentado, amén, así de sencillo. Entonces es tiempo de clamar y buscar su presencia, amén. Número 5, glorificaron a Dios, dice. De nada sirve la danza, de nada sirve la música, por mejor que pueda ser. De nada sirve todo el griterío y hasta los milagros, si no se da la gloria a Dios, amén. No el evangelista y ni tan siquiera la iglesia merece la gloria, sino solamente Jesucristo, amén. Es el único que merece la honra y la gloria, amén. Número 6, nunca hemos visto tal cosa, expresaron. Entonces, Dios está obrando cosas nuevas cada día, amén. No vivamos de los recuerdos del pasado, amén. Dejemos que su poder se manifieste en transformaciones, en milagros, sanidades, avivamiento y mucho más, amén. Que no nos reconozcamos, si es posible, amén, del cambio que Dios está obrando en nosotros, amén. Y para resumir, mis hermanos, pues el milagro realizado por Jesús al mandar al paralítico que se levantara y se encaminara a su casa, es uno de los cuadros más representativos de la obra evangelística del Señor, amén. Para nosotros este milagro está lleno de enseñanzas prácticas, amén. Como hemos visto, por una parte, pues hallamos aquí un ejemplo de cooperación, amén, y compañerismo en los amigos o familiares de este inválido que se esforzaron, amén, en llevarlo ante Jesús. Tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a cuantos estén a nuestro derredor, amén, contra todo obstáculo y dificultad, amén, y sobre todo con un buen testimonio, amén. La validez de este esfuerzo se ve que Jesús premió la fe de todos, amén, restaurando al enfermo en todo sentido de la palabra, amén. ¿No te imaginas? Llegaron los 4 cargándolo en una camilla y regresaron los 5 felices, brincando, corriendo, amén. Es maravilloso. Ahora, por otra parte, se da aquí una enseñanza clara acerca de la divinidad de Jesús, amén, manifestada en la realización de la sanidad del paralítico, amén. Vemos que Jesús demostró su deidad, amén, al impartirle perdón a este hombre, ya que como dijeran muy bien los escribas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Por su omnisciencia detectó los pensamientos negativos de estos enemigos, adversarios suyos, a quienes tuvo que darles una buena lección, amén, de su autoridad para comprobarles que Él es, amén, quien decía ser, amén. Y el perdón quedó evidenciado por la sanidad del paralítico, amén. Y con esto pues aprendemos que lo espiritual es primero, es lo más importante, amén. Y como punto final de este acontecimiento nos enteramos de que la sanidad del paralítico causó asombro en todos, amén. Menos pues quizás en los escribas, amén, pero el fin de este hecho, como todos los demás milagros que hace Dios, el propósito final es que creamos en Jesucristo y le demos a Él la gloria y la honra, amén, por siempre, amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí esta clase. Para la próxima semana estará compartiendo el estudio número 16, nuestra hermana José, y estaremos analizando el poder de Jesús sobre la muerte, amén, al resucitar a una niña, amén. Y vamos a aprender cómo recibir un milagro de parte de Dios, y les recomendamos que lean el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos 21 al 43. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan un buen día.